Esta semana, mientras Argentina se preparaba para jugar la semifinal del Mundial contra Inglaterra, empezó a circular una campaña bizarra y mucho más extraña que simplemente un análisis táctico. Memes con inteligencia artificial del presidente de la FIFA y Messi como si fueran Jack y Rose en el Titanic, y muchísimas otras teorías conspirativas sin mucho fundamento en contra de Argentina. Una campaña para instalar la idea de que Argentina roba. Nada de esto se pudo comprobar. Sin embargo, se viralizó en cuestión de horas. Los argentinos vivimos un hate masivo a nivel mundial en esta última semana sin una verdadera justificación válida, incluso tratándonos de racistas cuando ni siquiera se tomaron 2 segundos para leer un poco sobre nuestra historia. Este video no es uno meramente situándome en la postura de hincha, sino un video analítico del por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cada 4 años el mundo entero necesita convertir a un equipo en el villano de la historia? ¿Y por qué una película argentina de hace más de 10 años ya te había explicado el mecanismo detrás de todo esto? Vamos en 3 partes. Primero, el fenómeno. ¿Qué está pasando hoy en día en el Mundial con el hate masivo hacia Argentina y la campaña en nuestra contra? Después, la psicología de todo esto. Y para cerrar, Relatos salvajes de Damián Cifrón, que en cada uno de sus relatos pone la lupa en una situación distinta que reafirma lo que venimos construyendo. Y en la parte final les voy a revelar algo que quizás no les guste mucho, pero bueno, lo tengo que decir. Capítulo 1. El fenómeno Vargentina. Dios, ese nombre. Antes de la reciente semifinal contra Inglaterra, las redes ya venían inundadas de comentarios de hate contra Argentina. Racismo, corrupción, juego sucio, se nos tildó de todo. La idea, para el que no lo vio, sin ninguna evidencia que lo sostenga, es que la FIFA viene acomodando el cuadro y los arbitrajes en favor de Argentina. Diferentes argumentos que vi en redes son, por ejemplo, que no nos tuvimos que cruzar con ningún rival que estuviera más del puesto número 19 en el ranking. La roja supuestamente dudosa en el partido contra Suiza, que de dudosa no tuvo nada. 2 amarillas igual una roja, pero bueno, no están listos para esa conversación. El partido que yo creo que desató la furia aún más masiva fue el partido contra Egipto, que mismo el director técnico de su equipo dijo que había otras motivaciones y que habían sufrido de xenofobia y racismo. Y si esto no te parecía suficiente, para completar el combo circularon imágenes de una supuesta agencia de marketing intentando pagarles a creadores como idea de brief o pitcheándoles la idea, ofreciendo pagos a cuentas de fútbol para intentar instaurar la idea de que Argentina roba. Capítulo 2. La psicología. 2 teóricos, 2 capas. Bueno, este es el corazón teórico del video. Si vos también te sentiste frustrado y te empezaste a preguntar por qué los argentinos de repente estábamos viviendo toda esta situación que se sentía un poco como todo el mundo contra nosotros, sin ninguna razón aparente, bueno, acá vamos a intentar explicar por qué es que nos pasó esto. Hay un antropólogo y filósofo, René Girard, que pasó gran parte de su carrera investigando y explorando un patrón que él veía que se repetía en casi todas las culturas humanas. Cuando un grupo acumula tensión interna, ya sea rivalidades, frustraciones, envidias que no tienen a dónde ir, tiende a resolverla casi automáticamente eligiendo a alguien de afuera que pueda cargar con toda esa tensión, que pueda canalizar en él todo aquello que se venía tensionando y reprimiendo de manera interna. No importa, es irrelevante si esa persona o grupo hizo algo mal de verdad. Lo fáctico y los hechos verídicos pasan a segundo plano y lo único que importa es que esa persona pasa a ser lo que une a todos los demás. Lo que importa es que unirse en contra de él hace que todos los demás se sientan del mismo lado. El fútbol internacional es literalmente una fábrica de recrear esto cada 4 años. Y hay un patrón bien documentado en la psicología social que explica esto a la perfección. Cuanto más gana un equipo, menos empatía genera. No porque juegue peor, no porque verdaderamente robe, sino porque su manera de jugar bien y de salir victorioso constantemente amenaza el ego de todos los demás hinchas. Pénsalo, es más cómodo psicológicamente creer nos están robando que pensar mi equipo está jugando mal o Argentina está jugando mejor y por eso nos ganaron. La teoría conspirativa no es una estupidez, es un mecanismo de defensa. Protege de alguna manera el orgullo de ese equipo que pierde. Girard te explica el porqué a un nivel casi antropológico atemporal, pero hay otro teórico que nos explica el cómo.
puntual y moderno. La maquinaria mediática exacta que convirtió todo esto en un fenómeno en menos de una semana. Segunda capa, el cómo en la era de los medios, de Stanley Cohen. Cohen fue un sociólogo británico que en 1972 publicó un libro que se volvió texto de cabecera de la sociología de medios, Folk Devils and Moral Panics. Demonios populares y pánicos morales. Cohen estudió cómo la prensa británica de los años 60 cubrió unas peleas entre dos subculturas juveniles, los mods y los rockers, y notó que la cobertura no reflejaba el hecho real. Lo exageraba, lo simplificaba y terminaba generando una amenaza falsa, mucho más grande en la percepción pública que verdaderamente en las calles. De ese estudio salió un modelo de cómo cualquier sociedad mediática crea un demonio popular. Primero aparece algo, un equipo, una persona, lo que sea, que amenace algún valor compartido. En nuestro caso de estudio, el hecho de que el mundial sea limpio. Segundo, los medios, yo diría más bien las redes hoy en día, simplifican esto y crean una narrativa fácil de repetir, simplificando absolutamente todos los elementos y haciendo como si fuera una caricatura de toda la cuestión. Blanco o negro, nada de grises en el medio. Tercero, aparece lo que Cohen nombra como empresarios morales. Voces con algo de alcance, fama, autoridad, periodistas, cuentas grandes de fútbol, streamers famosos, que su voz puede impactar a muchas personas que empiecen a pensar como esa persona simplemente porque él o ella lo dice, que amplifican y legitiman esa narrativa simplificada. La sacan de un rincón conspirativo en la penumbra y pasa a ser ya algo más mainstream de lo que se habla. La instalan en la conversación general. Cuarto, aparecen diagnósticos que se hacen pasar por pruebas, pero de pruebas no tienen nada. Y quinto, el demonio popular pasa a ser algo que lo excede completamente de aquello originario por lo cual se volvió demonio. Ya no se habla de esa jugada específica que debería haber sido foul y no lo fue. No se habla de esa roja en particular o tal partido o tal jugador, sino que se habla de Argentina racista y tramposa. Se habla de Argentina como concepto, como sistema corrupto, como algo a lo cual hay que oponerse pase lo que pase. Un hate desmedido. Lo interesante es que ambos teóricos se complementan, porque Girard nos explica por qué en todas las culturas y sociedades se necesita de ese enemigo justamente para dar ese sentimiento de compañerismo y de estar todos del mismo lado contra un enemigo en común. Y Cohen nos explica por qué ese enemigo se arma en cuestión de horas hoy en día en 2026. Capítulo 3. El puente al cine. Relatos salvajes, segmento por segmento. En 2014 salió una película que para mí es el caso de estudio perfecto que puede hacernos entender cómo es que esto se va dando paso por paso. Relatos salvajes, de Damián Cifrón. 6 historias separadas, sin conexión entre sí, más que un tema en común. Gente común, normal, que frente a una humillación, una injusticia chiquita o una ofensa al orgullo, termina cruzando una línea hacia la venganza colectiva. Lo que hace genial a la película, que por eso es muy aclamada también, es que no retrata monstruos, retrata personas. Y si lo miramos con el marco de Girard y Cohen que traemos del marco teórico, podemos ver que cada uno de los 6 cuentos es literalmente un experimento mental, distintos entre sí, pero con la misma pregunta. 1. Pasternak, el segmento del avión. Un hombre acumula a lo largo de toda su vida rencores de gente que nunca se cruzó entre sí. Un compañero de colegio, una expareja, un crítico, un contador. Y el cuento revela que todas esas personas, sin saberlo, terminan sentadas en el mismo avión que él va a hacer estrellar. La genialidad de esa apertura es que todas personas que nacieron en diferentes contextos, con diferentes vidas, que no tendrían razón para cruzarse, de repente se encuentran en el mismo espacio por la misma razón. Terminan unidos bajo el mismo objeto de odio. ¿Estamos entendiendo la comparación? Es exactamente lo que nos viene pasando a los argentinos, lo que le viene pasando a Messi. Hinchas de diferentes países que no tienen nada que ver los unos con los otros, de diferentes lugares, gente que sabe de fútbol, gente que no sabe de fútbol, la bronca de un hincha de un país que se eliminó, la bronca de un hincha de Cristiano Ronaldo que no quiere ver a Messi ganar, el rencor de un país que quizás no venía estando en el mundial hace muchos años o nunca había estado y de repente nosotros lo eliminamos, o también alguien que está cansado de ver al mismo equipo ganar siempre. Todos estos sentimientos no tienen nada que ver los unos con los otros, pero se ven unidos por el odio hacia la misma persona y el mismo país.
Argentina no es más responsable de todo ese rencor acumulado de lo que es Pasternak, de las mencionadas humillaciones puntualizadas por todos esos pasajeros. Vamos a la historia de las ratas. Una mesera reconoce a un señor que entra a su restaurante. El señor que entra empujó a su padre al suicidio. La cocinera, sin que nadie se lo pida, le pone veneno para ratas en su comida y lo termina matando. ¿Por qué decide hacerlo? Porque ella está convencida que está haciendo un bien, porque lo hace en voz de todas esas personas a las que ese hombre les arruinó la vida. Es el calco exacto de lo que pasa con Argentina Roba. Todas esas personas que se están expresando en contra de Argentina sienten que lo hacen por aquellos a los que le robaron. No importa que la decisión del VAR haya sido indiscutible. No importa que 2 amarillas den una roja y que al haberle puesto amarilla a Paredes, sí o sí el árbitro está obligado para sacársela, ponérsela al que finge, entonces como ya tenía una amarilla anterior le dio una roja. No importa nada de eso, pasa a superar todo lo fáctico y lo práctico. Y se empieza a generar un falso patrón histórico. La gente se autoconvence de que esto viene desde Qatar, ya en Qatar robaban, se autoconvencen de que su hate y su odio hacia nosotros no es desmedido y que tiene fundamento y razón de ser. De golpe deja de ser un reclamo sobre una jugada puntual para convertirse en una cruzada en nombre de un colectivo imaginario de perjudicados. El agravio, si es real, que para mí no lo es algo chiquito. La cruzada que se construye alrededor es gigante. Vamos con el siguiente relato. Los 2 hombres en sus autos. 2 desconocidos se cruzan en la ruta. Hay un bocinazo, un gesto de mano y en menos de 10 minutos de película están destruyéndose mutuamente el auto, incluso haciendo cosas bastante asquerosas y casi matándose. Cada uno seguro de que el otro tiene la culpa y que él tiene razón. Este es el mapa exacto de cómo surge una trending topic de hate masivo en redes. Alguien hace un comentario sobre un jugador, en el caso de lo que estamos evaluando, pero puede llevarse para cualquier área. Y todo el mundo se sube a la oleada de hate, incluso quizás sin haber visto los partidos, sin saber bien de qué están hablando. Muchas personas haciendo TikToks en contra de Argentina, diciendo que somos racistas porque no tenemos jugadores negros, pero sin haberse tomado el tiempo de investigar realmente cómo fueron los hechos de nuestra historia. Lo mismo con las jugadas. Muchas personas diciendo que hacemos trampa sin siquiera haber visto nuestros partidos. Vamos al siguiente. Bombita. Ricardo Darín interpreta a un demoledor al que la burocracia municipal le remolca el auto de forma injusta, hasta que explota. Literalmente con dinamita. Explota el lugar. Y termina convertido en un héroe popular, aplaudido por multitudes que no vivieron exactamente lo mismo que él, pero se sienten representadas. En esa escena final de la gente aplaudiendo como si Bombita fuera un prócer, entendemos cómo es el pile-up online. La gente no necesita ella misma tener una razón válida de por qué odiar a Argentina en este caso. Le alcanza con sentir que se está proclamando en contra de un sistema injusto. Vamos a la propuesta. Para mí, el relato más similar a lo que estamos charlando nosotros. Una familia con plata negocia con su jardinero que se haga cargo de un choque que en realidad cometió el hijo de la familia atropellando a alguien. Y a medida que avanza la negociación, se suma un fiscal que también quiere ser parte. Y me gusta específicamente este relato porque es un segmento específicamente dedicado a cómo se fabrica un cuento, de cómo se vende una versión de los hechos que no es la real simplemente por un incentivo económico. Lo podríamos vincular a estas campañas de marketing que le pagan a creadores de contenido para que hagan campaña en contra de Argentina. Aunque estos creadores saben que no está bien y que no es verdad que estamos haciendo trampa, les están pagando. Es un poco la dualidad que tiene el jardinero también. Yo sé que no hice esto y sé que no es la verdad, pero me están dando mucha plata. Entonces, de alguna manera, terminamos perpetuando un relato falso. Estructuralmente es el mismo mecanismo. Alguien adinerado, con posibilidades, que termina negociando la fabricación de una versión que a ellos les viene bien, pero que no es la real. Siguiente. Hasta que la muerte nos separe. La novia descubre la infidelidad del novio en medio de la fiesta de casamiento y lo que podría quedar en un drama de 2 personas se convierte en espectáculo colectivo. Los invitados sacan el teléfono, graban, chismosean, toman partido mientras la fiesta se incendia a su alrededor. Ese gesto de grabar en vez de intervenir es quizás
el gesto más profético de toda la película con lo que estamos viviendo hoy en día contra Argentina. No somos protagonistas del conflicto, no tenemos una razón personal para la cual nos afecta una jugada o una decisión de VAR de Argentina contra Egipto, pero igualmente estamos ahí, nos metemos. Sacamos el teléfono, grabamos, lo compartimos y en ese proceso agrandamos y agravamos toda la situación. No necesitan estar personalmente involucrados, simplemente se suman. Se suman, muchas veces es beneficioso también para que a la gente le aparezcan tus videos porque estás hablando de algo relevante. ¿Cuántas veces vos viste el mismo movimiento? Convertir una frustración chica en una cruzada moral contra el otro equipo. Capítulo 4. La vuelta de tuerca. Algo importante para recalcar también. El chivo expiatorio no es algo que alguien planea de manera particular. Es un reflejo colectivo que tenemos todos, todas las culturas humanas, cuando nuestro propio orgullo se siente amenazado. Dicho sea de paso, mucho se dice que la historia argentina, racistas, todo, y van a hinchar por Inglaterra. Bueno, ahí cierro el video. Cuéntenme, ¿vieron mucho de estas teorías falsas en contra de Argentina? ¿Están de acuerdo? Sí o no, los leo. Incluso los que no son argentinos, me interesa saber su opinión. Adiós. Y aguante Argentina.